Hermanos y hermanas, presten mucha atención a este llamado divino. Algo oculto podría estar acechando en su hogar, infiltrándose de manera sutil y silenciosa, esperando el momento oportuno para sembrar el caos en su vida. Hoy les revelaremos 8 objetos demoníacos que deben ser eliminados sin demora. El enemigo, Satanás, el gran engañador, rara vez ataca de manera directa. Su estrategia es insidiosa, se infiltra a través de elementos que parecen inofensivos a simple vista, pero que, en realidad, pueden ser portales abiertos a sus maquinaciones. La oscuridad no siempre se presenta de manera evidente o aterradora. A menudo, se disfraza de costumbre, de arte, de entretenimiento, de cultura, y es ahí donde muchos caen sin darse cuenta. El mayor poder del enemigo es la ignorancia del pueblo de Dios. Cuando no sabemos contra qué estamos luchando, nos volvemos vulnerables. Pero hoy es el día en que despojaremos al enemigo de su ventaja. Hoy sacamos a la luz sus planes oscuros y rompemos sus cadenas con valentía. Antes de continuar, tómate un momento para darle like a este video y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo la verdad de la palabra de Dios y a llegar a más personas que necesitan esta revelación. ¿Están listos para descubrir la verdad y proteger sus hogares? Comencemos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre nuestros hogares y declaramos que serán territorio santo, purificados de todo aquello que desagrada a Dios. Porque el poder de limpiar, de expulsar, de restaurar, ya nos ha sido otorgado. Jesús nos dio autoridad sobre toda fuerza del mal, como está escrito en Lucas 10:19. Yo os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Elegidos de Dios, este no es un mensaje de miedo, sino de liberación. No se trata de juzgar, sino de santificar. Hoy abrimos los ojos espirituales y descubrimos la verdad que nos hará libres. Acompáñenos en esta revelación, y con discernimiento y oración, preparemos nuestros corazones para identificar y eliminar estos objetos que no tienen lugar en la casa de un hijo de Dios. Comencemos. Esto no es superstición, es guerra espiritual. No estamos enfrentando simplemente situaciones físicas o circunstancias cotidianas. La verdadera batalla es mucho más profunda. Como nos advierte Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. La buena noticia es que esta guerra ya ha sido ganada por la sangre de Jesucristo. Él venció al enemigo en la cruz, y nos ha dado autoridad para desmantelar toda obra de oscuridad en nuestra vida y en nuestro hogar. Por eso, debemos actuar con fe, valentía y la certeza de que Dios está con nosotros mientras desenmascaramos estas realidades espirituales. Vamos a comenzar con el primer objeto que muchos tienen en casa sin saber su trasfondo espiritual. 1. Atrapasueños y decoraciones de la nueva era. A primera vista, estos objetos pueden parecer inofensivos. Muchos los adquieren simplemente como adornos, sin conocer su verdadero significado. Pero la raíz de estos elementos proviene de prácticas y creencias que entran en conflicto directo con los principios de nuestra fe. Tomemos como ejemplo los atrapasueños. Su origen se encuentra en las tradiciones espirituales de algunas tribus nativas americanas. Según sus creencias, estos objetos filtran los sueños, atrapando los malos y dejando pasar solo los buenos. Sin embargo, lo que para algunos es una simple artesanía, en el mundo espiritual puede representar una conexión con prácticas que no provienen de Dios. Con el tiempo, estos objetos fueron adoptados por el movimiento de la nueva era, un sistema de creencias que, en muchas ocasiones, rechaza la autoridad de Jesucristo y promueve una espiritualidad basada en la autosuficiencia en lugar de la dependencia total de Dios. Aquí está el peligro. Cuando buscamos respuestas, protección o energía en objetos en lugar de en Dios, abrimos puertas espirituales que no deberían estar abiertas. La Biblia es muy clara en sus advertencias contra estas prácticas. Levítico 19:31 nos instruye sin rodeos. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Es momento de examinar nuestra casa y nuestro corazón. Tenemos objetos que, aunque parezcan inofensivos, ¿están vinculados a creencias que alejan nuestra mirada de Cristo? Si es así, es hora de tomar acción, con autoridad y determinación,
para limpiar nuestro hogar y alinearlo completamente con la presencia de Dios. Sigamos adelante con esta revelación. Dios no deja lugar a dudas en su palabra. No recurráis a los médiums ni a los espiritistas, no los busquéis, contaminándoos con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 19:31. Este versículo no es una simple advertencia, es un mandato claro y directo. Dios, en su amor y sabiduría, protege a su pueblo de influencias que parecen inofensivas pero que, en realidad, pueden abrir puertas espirituales peligrosas. Para entenderlo mejor, pensemos en esto. Imagina que invitas a alguien a tu casa, sin saber que esa persona está enferma con una enfermedad altamente contagiosa. Aunque no puedas ver el virus a simple vista, su presencia es real y las consecuencias pueden ser devastadoras. De la misma manera, algunos objetos aparentemente inofensivos pueden cargar una resonancia espiritual que no es compatible con la presencia del Espíritu Santo. No importa que tan bellos o tradicionales parezcan, si su origen está arraigado en prácticas que contradicen la palabra de Dios, debemos ser cautelosos. El enemigo rara vez se presenta de manera evidente. Sus trampas suelen venir disfrazadas de arte, cultura o costumbres populares, atrayéndonos a acuerdos espirituales que muchas veces ni siquiera comprendemos por completo. Pero la verdad es clara, la decoración de nuestro hogar debe glorificar a Dios, no traer confusión ni abrir puertas al enemigo. La Biblia nos da un principio clave en Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, detente por un momento y reflexiona. ¿Los objetos en tu hogar reflejan tu fe en Jesucristo o pueden estar alineándote, sin que te des cuenta, con prácticas que no le honran? Si hay algo que genera dudas, es momento de actuar. Purifiquemos nuestro hogar y decoremos con símbolos que reflejen la verdad de Dios. Versículos bíblicos, cruces, arte cristiano, todo aquello que invite la presencia del Señor y fortalezca nuestra conexión con Él. No permitas que el enemigo tenga ningún acceso a tu vida a través de cosas que parecen inofensivas. Es tiempo de limpieza espiritual, de restauración y de hacer de nuestro hogar un lugar de adoración y santidad. Sigamos adelante. Nuestra casa debe ser un reflejo de la gracia y la presencia de Dios. No se trata de legalismo ni de paranoia, sino de discernimiento. La Biblia nos exhorta en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que lo que permitimos dentro de nuestro hogar afecta nuestra vida espiritual, nuestra paz y la atmósfera de nuestra casa. No es simplemente una cuestión de decoración, es una batalla por el ambiente espiritual que estamos cultivando. Cuando eliminamos objetos que tienen raíces en prácticas contrarias a la voluntad de Dios, abrimos espacio para que su presencia llene nuestro hogar con paz, bendición y protección. No podemos vivir con un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. Debemos ser radicales en nuestra búsqueda de santidad. 2. Joyería y ropa inspirada en el ocultismo. Aquí hay algo que muchos no notan. Algunas cosas entran en nuestra vida y hogar de forma sutil, disfrazadas de arte, moda o simple expresión personal. Pero detrás de lo visible, muchas veces hay significados espirituales profundos y peligrosos. Uno de los ejemplos más comunes es la joyería y la ropa con símbolos ocultistas. A menudo, sin saberlo, las personas usan collares, anillos, camisetas o pulseras con pentagramas, ojos que todo lo ven, signos zodiacales o runas antiguas. Estos símbolos no son solo elementos decorativos o culturales, sino que tienen raíces en prácticas espirituales opuestas a la palabra de Dios. Tomemos un ejemplo claro: el pentagrama. Este símbolo es bien conocido como un emblema de la brujería y el ocultismo. No es solo un dibujo, es un signo utilizado en rituales espirituales que atraen influencias contrarias al reino de Dios. Y no solo eso. Los signos del zodiaco, las runas y los ojos místicos están vinculados a prácticas esotéricas que intentan predecir el futuro o manipular la realidad sin la guía de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez qué influencia pueden tener estos símbolos en tu vida? No es solo un accesorio, es lo que representa en el mundo espiritual. Dios nos llama a separar lo santo de lo profano. No debemos permitir que objetos con significados ocultos sean parte de nuestro día a día, ya que pueden ser puertas de entrada a influencias que no vienen de Dios. Es tiempo de examinar nuestro entorno, de limpiar nuestra vida de cualquier cosa que no glorifique al Señor. Porque, como dice Josué 24:15,
pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que te pregunto, ¿qué tienes en tu casa, en tu ropa o en tus accesorios que tal vez no honra a Dios? Hoy es el día para decidir a quién serviremos y asegurarnos de que nuestra vida refleje completamente nuestra fe en Cristo. Sigamos adelante en esta transformación espiritual. Algunos símbolos que parecen simples adornos representan ideologías que van en contra de la soberanía de nuestro Dios. Puede que no nos demos cuenta de inmediato, pero estos signos cargan un mensaje espiritual que se opone a la verdad de Cristo. Tomemos como ejemplo el ojo que todo lo ve. Este símbolo, que aparece en diversas culturas, ha sido adoptado por sociedades secretas y filosofías esotéricas, promoviendo la idea de la iluminación humana por encima de la revelación divina. ¿Pero acaso no es Dios la única fuente de verdadera sabiduría y conocimiento? Otro ejemplo común son los signos del zodiaco. Muchos los ven como algo inofensivo, pero en realidad fomentan la astrología, un sistema que busca dirección en los astros en lugar de en el creador de los astros. Aquí es donde está el peligro. Cuando buscamos respuestas fuera de Dios, estamos rechazando su soberanía sobre nuestra vida. La Biblia es clara y contundente respecto a estas prácticas. En Deuteronomio 18, 10-12, el Señor advierte: no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios, en su sabiduría infinita, nos advierte sobre los peligros de involucrarnos con fuerzas espirituales que no provienen de Él. Cada vez que permitimos que estos objetos entren en nuestra casa, o los llevamos en nuestro cuerpo como accesorios, estamos, sin darnos cuenta, otorgando permiso a estas influencias para operar en nuestra vida. Tal vez te preguntes, ¿pero qué daño puede hacer un simple símbolo? Y ahí está la estrategia del enemigo: hacerte creer que no tiene importancia, cuando en realidad sí la tiene. El mundo espiritual es real, y todo lo que permitimos en nuestra vida tiene un impacto, ya sea para bendición o para abrir puertas al enemigo. Es tiempo de hacer un análisis honesto de lo que poseemos. ¿Existen objetos en tu casa, en tu ropa, en tu vida, que sutilmente contradicen tu fe en Cristo? Si es así, hoy es el momento de renunciar a ellos y purificar tu entorno. Dios nos llama a ser separados, santos, apartados para Él. No permitamos que nada que no glorifique al Señor tenga lugar en nuestra vida. Es tiempo de limpiar nuestro hogar y nuestro corazón. Sigamos adelante en esta transformación. Tal vez te preguntes, ¿qué daño puede hacer un simple collar o una pulsera? La respuesta es clara: no se trata del objeto en sí, sino de lo que representa en el ámbito espiritual. En el mundo físico, un símbolo puede parecer solo un diseño bonito, pero en el mundo espiritual carga un significado y una afiliación que pueden estar en contradicción con tu identidad como hijo de Dios. El enemigo es astuto. No siempre ataca de manera obvia. Muchas veces su engaño es sutil, haciéndonos creer que estos objetos no son más que una simple moda o expresión personal. Pero la palabra de Dios nos llama a ser sabios y a discernir los tiempos. 1 Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto significa que debemos estar atentos, con una mente despierta y un espíritu vigilante. No podemos permitirnos ser ingenuos cuando se trata de lo que dejamos entrar en nuestra vida. Cada pequeño compromiso con el mundo espiritual equivocado nos aleja de la plenitud de nuestra identidad en Cristo. ¿Qué puedes hacer para asegurarte de que todo en tu vida glorifique a Dios? En lugar de usar o exhibir símbolos que tienen raíces en el ocultismo, elige adornos y accesorios que reflejen tu identidad en Cristo. Usa una cruz como recordatorio del sacrificio que Jesús hizo por tu salvación. Adorna tu hogar con versículos bíblicos y símbolos cristianos que testifiquen tu fe. Lleva contigo joyería con pasajes de la Escritura que fortalezcan tu espíritu y te recuerden el poder de Dios en tu vida. Lo que llevamos en nuestro cuerpo y en nuestro entorno debe reflejar la transformación interna que Dios está obrando en nosotros, como nos enseña Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que hoy te animo.
Examina lo que portas, lo que exhibes, lo que permites en tu vida. Pregúntate, ¿esto glorifica a Dios o me está vinculando con algo que no proviene de Él? Dios nos llama a ser luz en este mundo. Es momento de asegurarnos de que todo lo que nos rodea refleje su gloria y su verdad. Sigamos firmes en nuestro camino de santificación. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este principio no solo se aplica a lo que pensamos, sino también a lo que vestimos, a lo que mostramos en nuestro hogar y especialmente a lo que consumimos con nuestra mente y corazón. 3 libros, películas o música con temas ocultistas. Vivimos en un mundo donde la industria del entretenimiento normaliza y glorifica el ocultismo. Películas de terror que giran en torno a posesiones demoníacas, libros sobre hechicería y brujería, o música que exalta la oscuridad, la rebeldía y el pecado pueden parecer inofensivos a primera vista, pero la realidad espiritual es otra. Cada vez que permitimos este tipo de contenido en nuestra vida, estamos abriendo puertas en el mundo espiritual. Puede que no lo notemos de inmediato, pero su influencia se infiltra en nuestra mente, perturba nuestra paz y en muchos casos, invita a la opresión espiritual. La Biblia nos advierte claramente que debemos proteger nuestro corazón y nuestra mente con vigilancia y discernimiento. Cuando consumimos medios llenos de oscuridad, miedo y prácticas ocultistas, no estamos meditando en lo que es noble y puro. Al contrario, estamos permitiendo que el enemigo siembre semillas de confusión, ansiedad y perturbación espiritual. Ahora bien, sé que muchos podrían decir, pero, ¿qué daño puede hacer? Es solo entretenimiento, solo un libro, solo una película, solo una canción. Pero escúchame bien, el enemigo es astuto. Su estrategia no es presentarse de manera obvia, sino envolver ideas destructivas en el atractivo del entretenimiento para que las aceptemos sin resistencia. Es como el veneno. Si se camufla en algo que parece inofensivo, lo ingerimos sin darnos cuenta del daño que nos hará. ¿Cuántas personas han comenzado a tener ataques de ansiedad, pesadillas, miedo inexplicable o pensamientos oscuros después de exponerse continuamente a estos contenidos? Esto no es casualidad. Lo que entra por nuestros ojos y oídos afecta nuestra alma. Por eso, hoy te desafío a hacerte una pregunta sincera. ¿Lo que estoy viendo, leyendo y escuchando glorifica a Dios o está contaminando mi espíritu? Dios nos ha dado el libre albedrío, pero también nos ha llamado a ser sabios y a cuidar nuestro corazón. No podemos permitirnos ser ingenuos. Es momento de ser radicales en nuestra búsqueda de santidad. No se trata de miedo ni de extremismo, sino de proteger nuestra relación con Dios y asegurarnos de que todo lo que consumimos nos acerque más a Él. Hoy es el día de tomar decisiones. Hoy es el día de limpiar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro hogar. Sigamos firmes en el camino de la luz. Piensa en esto. Fue un simple fruto en el jardín del Edén lo que llevó a la caída de la humanidad. No era un arma, no era un objeto de apariencia peligrosa. Era algo aparentemente inofensivo. El enemigo trabaja de la misma manera hoy. Su estrategia no es empujarnos directamente al pecado, sino disfrazar la desobediencia con sutileza. Cuando lees un libro sobre hechizos y brujería, no solo estás pasando el tiempo, estás exponiendo tu espíritu a conceptos que contradicen la palabra de Dios. Cuando ves una película que glorifica la actividad demoníaca, no es solo entretenimiento. Estás permitiendo que el miedo y la oscuridad entren en tu hogar. Cuando escuchas música que exalta la rebeldía, la violencia o el mal, no estás simplemente disfrutando de una melodía. Estás dejando que esos mensajes tengan un lugar en tu mente y en tu corazón. Dios nos da un ejemplo poderoso en Hechos 19:19. Cuando la gente de Efeso se convirtió a Cristo, tomaron sus libros de hechicería y los quemaron públicamente. ¿Por qué hicieron esto? Porque entendieron algo crucial. Esos libros no eran solo tinta y papel, eran una representación de un sistema de creencias y un estilo de vida que no podía coexistir con su fe en Jesús. No los vendieron. No los guardaron por si acaso. No se los dieron a otra persona. Los destruyeron. ¿Por qué? Porque comprendieron el peligro espiritual de mantener esos objetos en sus vidas.
Este mismo principio se aplica hoy. Si realmente hemos entregado nuestra vida a Cristo, no podemos seguir aferrándonos a cosas que nos atan a la oscuridad. Así que hoy te hago una pregunta directa. ¿Hay algo en tu vida, libros, películas, música, símbolos, que no honra a Dios? Si la respuesta es sí, es momento de tomar una decisión radical. Dios no nos llama a vivir con miedo, pero sí con discernimiento. No permitas que algo aparentemente inofensivo se convierta en una puerta abierta para la influencia del enemigo. Es tiempo de actuar. Es tiempo de limpiar nuestra vida y nuestro hogar. Sigamos adelante en obediencia y santidad. Este principio sigue siendo válido hoy. Si algo, sea un libro, una película o una canción, contradice la palabra de Dios, no tiene lugar en el hogar de un creyente. Para que esto sea aún más claro, pensemos en un ejemplo de la vida real. Tal vez alguna vez viste una película de terror y, después, no pudiste dormir, sentiste miedo y ansiedad, como si algo te estuviera perturbando. Eso no es solo entretenimiento, es un ataque espiritual. El miedo no viene de Dios. La Biblia lo dice claramente en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que cuando consumimos medios que glorifican el miedo y la oscuridad, estamos saliendo del alineamiento con el Espíritu de Dios. ¿Qué podemos hacer al respecto? El primer paso es hacer un inventario. Revisa tus estantes de libros, tu colección de películas y tu lista de reproducción de música. Ora y pide discernimiento. Pide al Espíritu Santo que te revele cualquier cosa en tu hogar que no honre a Dios. Si encuentras algo que exalta el ocultismo, la oscuridad o temas que no glorifican a Cristo, deshazte de ello. No lo vendas. No lo dones a otros. Destrúyelo. Así como los primeros cristianos lo hicieron en Hechos 19:19, cuando quemaron públicamente sus libros de brujería, demostrando que su compromiso con Dios era total. Esto no se trata de ser extremista, se trata de ser obediente al llamado de Dios. Si realmente decimos que Jesús es nuestro Señor, entonces debemos alinear cada parte de nuestra vida con su voluntad, incluyendo lo que permitimos en nuestro hogar. Hoy es el día para tomar acción. Hoy es el día para limpiar nuestra casa, nuestro corazón y nuestra mente. Sigamos firmes en el camino de la santidad y la libertad en Cristo. Dios nos llama a un camino de santidad, pero esto no significa solo eliminar lo malo. También debemos llenar nuestra vida con lo que edifica, fortalece y glorifica a Dios. En lugar de consumir medios que contaminan tu espíritu. Lee libros que profundicen tu fe y te acerquen más a Dios. Mira películas que cuenten historias de redención, restauración y propósito. Escucha música que llene tu espíritu de alabanza y gozo en el Señor. El Salmo 101:3 nos da un principio clave. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Este debe ser nuestro estándar cuando decidimos que permitimos en nuestra vida. Si algo no glorifica a Dios, no merece nuestro tiempo ni nuestra atención. Recordemos que el enemigo no viene solo a distraernos, sino a destruirnos. Juan 10:10 nos advierte: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. No permitas que el entretenimiento te robe la vida abundante que Dios tiene para ti. Es tiempo de ponernos firmes, de ser vigilantes y de hacer de nuestro hogar un santuario de luz, amor y verdad. 4 cristales para sanación o energía. A medida que profundizamos en el entendimiento de los peligros espirituales que pueden estar ocultos en nuestro hogar, debemos confrontar una práctica que se ha vuelto cada vez más común en nuestra cultura: el uso de cristales para sanación o energía. Este es el 4º punto de nuestra lista, y no es algo que deba tomarse a la ligera. Estos cristales, con su apariencia brillante y atractiva, pueden parecer completamente inofensivos. Algunos incluso los consideran bellos, decorativos o simplemente parte de una moda. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué representan en el mundo espiritual? A simple vista, los cristales pueden parecer inofensivos, solo piedras bonitas con colores llamativos. Pero cuando se les atribuye poder de sanación o influencia espiritual, entramos en un terreno sumamente peligroso. El mundo nos dice que los cristales pueden canalizar energía, sanar heridas emocionales y alinear fuerzas espirituales. Pero yo te pregunto,
¿Quién es la verdadera fuente de sanidad? ¿Quién es el autor de nuestra fortaleza y el sustentador de nuestra vida? Solo hay una respuesta: el Señor Dios Todopoderoso. Cuando atribuimos poder a objetos creados en lugar de reconocer al Creador mismo, estamos cometiendo un error fatal. Esta práctica está estrechamente ligada a la espiritualidad de la nueva era, un sistema engañoso que glorifica la creación por encima del Creador. La Biblia nos advierte claramente contra esto en Isaías 44, 9-10. Todos los que hacen ídolos nada son, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Dios nos dice sin rodeos: confiar en objetos creados es inútil. Un ejemplo claro en la Biblia: el becerro de oro. Un ejemplo poderoso de este error lo encontramos en Éxodo 32. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los mandamientos de Dios, los israelitas se impacientaron. En su desesperación, fundieron un becerro de oro y proclamaron: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto». Tomaron algo creado, sin vida, sin poder real, y le atribuyeron el papel de Dios. Este es exactamente el mismo error que se comete hoy cuando la gente pone su confianza en cristales, amuletos o cualquier otro objeto en busca de protección, energía o sanación. Dios es el único que sana. Dios es el único que fortalece. Dios es el único que provee. Así que hoy te desafío a examinar tu vida. ¿Has permitido que algo creado tome el lugar del Creador en tu corazón? Si es así, es momento de deshacernos de todo aquello que nos aleja de la verdadera fe en Dios. No necesitamos cristales, amuletos o energías. Tenemos al Espíritu Santo, y eso es más que suficiente. Es tiempo de elegir bien en quién confiamos. Es tiempo de volvernos completamente a Dios. Sigamos adelante en este camino de verdad y libertad. Los israelitas en el desierto tomaron un objeto sin vida y le atribuyeron poder divino. ¿Acaso no sucede lo mismo hoy? Ya sea un becerro de oro o un cristal de cuarzo, el problema es el mismo: una fe mal dirigida. Dios nos ha advertido desde tiempos antiguos sobre el peligro de la idolatría, incluso cuando parece inofensiva. Cuidado con las formas sutiles de idolatría. Vivimos en tiempos donde la idolatría no siempre se presenta de manera obvia. No se trata solo de estatuas o imágenes, sino de cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestro corazón. Algunos podrían decir: pero, ¿qué tiene de malo tener cristales solo como decoración o para energía positiva? Aquí es donde debemos tener discernimiento. El enemigo se especializa en hacer que lo peligroso parezca inofensivo. Los cristales, aunque son parte de la creación de Dios, nunca fueron diseñados para ser adorados, ni para ser usados como canales de poder espiritual. El Salmo 121, 2 nos recuerda: «Mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». Nuestra fortaleza, sanidad y guía provienen del trono de gracia de Dios, no de una piedra. ¿Cuál es el verdadero peligro de los cristales? Muchos comienzan con algo aparentemente inocente: tener cristales como decoración o por buena energía. Pero este es el problema: los cristales suelen ser la puerta de entrada a un involucramiento más profundo con prácticas de la nueva era. Lo que empieza como un simple adorno puede llevar a la práctica de rituales, a la consulta de energías, a buscar respuestas fuera de Dios. Y cada paso que tomamos fuera de la verdad de Dios es un paso más lejos de su presencia. Si ponemos nuestra confianza en estos objetos, estamos debilitando nuestra dependencia del Espíritu Santo, quien es el único que puede guiarnos, consolarnos y sanarnos. Así que hoy quiero preguntarte: cuando buscas sanidad, fortaleza y dirección, ¿a quién acudes primero? Si la respuesta no es Dios, es momento de hacer un cambio radical. No necesitamos cristales, amuletos o energías. Tenemos al Espíritu Santo, y su poder es suficiente. Es tiempo de deshacernos de cualquier cosa que desvíe nuestra fe y reafirmar nuestra confianza en el único Dios verdadero. Sigamos adelante en obediencia y en la plenitud de Cristo. Dios es nuestra única fuente de sanidad y fortaleza. Si necesitas sanidad, no busques poder en cristales, amuletos o rituales. Busca al gran médico.
La Biblia nos dice en Santiago 5, 14-15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Dios es quien tiene el poder de sanar, restaurar y renovar. Si necesitas paz, no busques energía en objetos sin vida. Encuentra descanso en las promesas de Dios. Isaías 26, 3 nos da esta seguridad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra fe no debe estar puesta en las cosas de este mundo, sino en el Dios que creó el mundo con su palabra. Cuando necesites fuerza, no dependas de nada terrenal. Confía en el Señor, quien te sostiene con su gracia. 2 Corintios 12:9 nos recuerda: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si permaneces firme en esta verdad, caminarás en la plenitud de su provisión divina. 5 estatuas o figuras de falsos dioses. Hermanos, esto es serio. Estos objetos, sean estatuas de Buda, deidades hindúes o cualquier imagen de otro sistema religioso, no son simples adornos. Son representaciones de adoración a dioses falsos. Y cuando son llevados a un hogar cristiano, pueden abrir puertas espirituales que no deberían estar abiertas. Cuidado con lo que permites en tu hogar. Hermanos, esto es algo que no puede tomarse a la ligera. Cuando traemos a nuestra casa estatuas o figuras de dioses falsos, sin importar de qué religión provengan, estamos abriendo una puerta al compromiso espiritual. Estamos invitando oscuridad espiritual y debilitando nuestra devoción al único Dios verdadero. La palabra de Dios es clara y no deja margen de duda en este tema. En Éxodo 20, 3-5, el Señor da este mandato: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Este no es solo un mandato del Antiguo Testamento, es un principio eterno que revela la santidad y soberanía de Dios. Cuando permitimos en nuestro hogar objetos que representan la adoración a dioses falsos, estamos introduciendo confusión en la atmósfera espiritual de nuestra casa. ¿Pero qué pasa si no las adoramos? Algunos podrían decir: pero obispo, yo no adoro estas estatuas. Son solo arte, una simple expresión cultural o un elemento decorativo inofensivo. Déjame advertirte con amor y verdad. El significado espiritual de estos objetos no cambia por tu intención o percepción. Por ejemplo, una estatua de Buda puede parecer solo una pieza decorativa, pero su esencia misma está profundamente ligada a un sistema de creencias que niega la verdad de Cristo. No podemos olvidar que la idolatría no es solo una cuestión externa, sino una batalla espiritual real. Si queremos un hogar lleno de la presencia de Dios, no podemos permitir objetos que simbolicen la adoración a otros dioses. Dios no comparte su gloria con nadie. Es momento de examinar nuestra casa, nuestro entorno y nuestras decisiones. Si algo no glorifica al Señor, no tiene lugar en la vida de un creyente. Sigamos firmes en la fe y en la verdad de Cristo. Los objetos espirituales no son neutros. Debemos comprender algo crucial: estos objetos no son simples adornos inofensivos. Las figuras de deidades falsas, los símbolos de otras religiones y cualquier objeto ligado a cultos o creencias ajenas a la palabra de Dios no son neutrales. Llevan una identidad espiritual y un significado simbólico que no puede separarse de su origen. Cada objeto que representa adoración a falsos dioses tiene una carga espiritual que puede afectar la atmósfera de tu hogar. ¿Cuál es el peligro real? Cuando permites estos objetos en tu casa, aunque sea solo por decoración, estás abriendo una puerta a la influencia espiritual equivocada. Tal vez no lo notes de inmediato, pero estos objetos pueden convertirse en un punto de acceso para el enemigo, trayendo sutilezas que poco a poco debilitan tu fe y tu devoción a Dios. Jesús nos enseñó que el enemigo trabaja de manera sutil, engañando y minando nuestra relación con Dios sin que nos demos cuenta. Es como una grieta en los cimientos de un edificio. Al principio, parece algo insignificante, pero con el tiempo, compromete la estructura entera. De la misma manera,
Permitir en nuestro hogar objetos que representan falsas creencias puede erosionar nuestra integridad espiritual. Por esta razón, la Biblia nos advierte repetidamente sobre cualquier conexión con ídolos y objetos de adoración falsa. El ejemplo de los israelitas, el becerro de oro. Un caso claro en la Escritura es el del pueblo de Israel en el desierto. En Éxodo 32, cuando Moisés tardó en bajar del monte Sinaí, el pueblo se desesperó y fabricó un becerro de oro, proclamando: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto». Tomaron un objeto sin vida, una creación humana, y le atribuyeron el poder que solo pertenece a Dios. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo hoy? Antes de continuar, si este mensaje está abriendo tus ojos, dale like a este video y suscríbete al canal. No permitas que la verdad pase desapercibida. Hoy es el día para traer luz a tu hogar. No podemos olvidar que Dios es celoso de su gloria. Si queremos que nuestro hogar sea un lugar de paz, bendición y presencia de Dios, debemos asegurarnos de que nada en él esté en conflicto con nuestra fe. Así que hoy te animo a examinar lo que tienes en casa. Es un buen momento para dejar un comentario diciendo: «Señor, consagro mi hogar a ti». Declaremos juntos nuestra decisión de seguir a Cristo con un corazón íntegro. Hay objetos, imágenes o símbolos que no honran a Dios. Si es así, es momento de deshacernos de ellos y consagrar nuestro hogar al Señor. Dios es el único digno de adoración, y nuestra casa debe reflejar esa verdad. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. No permitas que el enemigo gane terreno en tu hogar. Sigamos firmes en nuestra fe y en la santidad que Dios nos ha llamado a vivir. El peligro de los ídolos en nuestra vida. Cuando los israelitas fabricaron el becerro de oro, no pensaban que estaban adorando a un Dios falso. Para ellos, era solo un símbolo, una representación, algo tangible en lo que pudieran enfocar su fe. Pero Dios no lo vio de esa manera. Para el Señor, su acción fue idolatría, una traición a su pacto con Él. Ahora, piensa en esto: si Dios consideró la adoración de un ídolo como una afrenta en aquel tiempo, cuanto más lo considerará hoy cuando, con pleno conocimiento, permitimos objetos en nuestros hogares que representan la adoración a algo que no es Él. No podemos vivir con un corazón dividido. Hermanos, esto no es un asunto menor. Estas figuras, estatuas e imágenes de falsos dioses no tienen lugar en el hogar de un creyente. 1 Corintios 10:21 nos advierte: «No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios». Cuando permitimos estos objetos en nuestra casa, creamos un conflicto espiritual, una lealtad dividida que impide la bendición de Dios. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo permitir en nuestro hogar cosas que representan lo opuesto a su voluntad. ¿Qué hacer si tienes estos objetos en casa? Si al examinar tu hogar encuentras algo que simboliza adoración a otro Dios, creencias ocultistas o prácticas contrarias a la fe en Cristo, debes tomar acción. 1. Reconoce la gravedad del asunto y arrepiéntete. Ora y pide perdón a Dios por cualquier objeto que haya permanecido en tu hogar sin que te dieras cuenta de su significado espiritual. 2. Ora y pídele al Espíritu Santo discernimiento. Pídele que te revele cualquier cosa en tu casa que no esté alineada con su palabra. 3. Elimina estos objetos de tu hogar. No los vendas, no los regales, deshazte de ellos completamente. Dios nos llama a una vida de santidad y consagración total. Si realmente queremos vivir en la plenitud de su bendición, debemos asegurarnos de que nuestro hogar sea un santuario de su presencia, sin ningún vestigio de oscuridad o confusión espiritual. Hoy es el día de tomar decisiones. Hoy es el día de limpiar nuestra casa y nuestro corazón. Sigamos adelante con fe, con obediencia y con la certeza de que Dios honra a quienes le honran. Elimina completamente estos objetos de tu hogar. Si tienes en tu casa objetos que representan idolatría, falsas creencias o influencias espirituales negativas, no basta con guardarlos en un cajón o esconderlos en un rincón. Deben ser destruidos. No los vendas. No los regales. No permitas que su influencia espiritual continúe afectando a otras personas. Esto es un acto de obediencia. Es una declaración espiritual de que tu hogar le pertenece a Dios y solo a Dios. Pero no te detengas ahí. Llena tu casa con símbolos que reflejen tu fe y devoción al único Dios verdadero.
Coloca una cruz en tu hogar como recordatorio del sacrificio de Cristo. Cuelga versículos bíblicos en tus paredes para proclamar la palabra de Dios sobre tu familia. Ten una Biblia en un lugar visible como testimonio de que la palabra de Dios es la autoridad en tu hogar. Que tu casa sea un santuario de luz y verdad, un lugar donde la presencia de Dios sea bienvenida y su nombre glorificado. Declaremos con valentía las palabras de Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando hacemos esto, honramos a Dios, protegemos a nuestras familias y creamos un ambiente donde su espíritu puede habitar con plenitud. 6. Juguetes infantiles con simbolismo oculto. Ahora, hay otro peligro sutil que muchas familias pasan por alto. Los juguetes infantiles que contienen simbolismo oculto. Hay muñecas, figuras de acción y juegos de mesa que, aunque parecen inocentes, están diseñados para exponer a los niños a la magia, la brujería y las criaturas demoníacas. Algunos ejemplos incluyen varitas mágicas y artículos inspirados en Harry Potter, juegos de mesa con temática de Ouija o espiritismo, juguetes que glorifican las artes oscuras o prácticas ocultistas. No subestimes la influencia de los juguetes. Sé que algunos podrían pensar, pero obispo, es solo un juguete. No tiene nada de malo. Sin embargo, el enemigo es astuto y sutil. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que muchas batallas no se ven a simple vista. Los juguetes, aunque son objetos físicos, pueden ser herramientas que el enemigo usa para normalizar temas impíos en la mente de nuestros hijos. Lo que parece inofensivo hoy, podría plantar semillas de curiosidad y confusión que den fruto en el futuro. Juegos que parecen inocentes, pero no lo son. Veámoslo con claridad. Cuando un niño usa una varita mágica y lanza hechizos, está participando en conceptos arraigados en la brujería. Cuando juegan un juego basado en la Ouija, aunque sea de manera trivial, están siendo expuestos a prácticas de adivinación. Este no es el tipo de enseñanza que queremos para nuestros hijos. Dios nos ha llamado a proteger sus corazones y a formarlos en su camino. Proverbios 22:6 nos da una instrucción clara. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Parte de esta formación implica vigilar cuidadosamente a qué influencias están expuestos. Si queremos que nuestros hijos crezcan fuertes en la fe, llenos del Espíritu Santo y protegidos de las mentiras del enemigo, debemos ser vigilantes con lo que permitimos en sus manos y en su mente. Hoy es el momento de tomar una decisión. No podemos dejar en manos del mundo la educación espiritual de nuestros hijos. Es tiempo de actuar y proteger a nuestra familia de toda influencia que no glorifique a Dios. Lo que sembramos en el corazón de nuestros hijos determinará su futuro espiritual. Pensemos en esto de manera práctica. Un niño pequeño puede no comprender el significado espiritual de un juguete, pero su corazón es un jardín tierno e impresionable. Lo que sembremos en ese jardín, crecerá. Si sembramos semillas de justicia, enseñándoles sobre el poder de la oración, el amor de Jesús y la verdad de la Escritura, esas semillas florecerán y darán fruto en su vida. Pero si, aún sin darnos cuenta, permitimos la siembra de semillas de oscuridad, magia, rebeldía o prácticas ocultistas, corremos el riesgo de que crezcan malas hierbas que ahoguen la buena semilla. Como padres, tutores y líderes espirituales, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos. Debemos ser vigilantes con lo que entra en nuestros hogares. Esto no significa que vivamos en miedo, pero sí que vivamos con sabiduría. Dios nos ha dado instrucciones claras sobre cómo guiar a nuestros hijos. Deuteronomio 6:7 dice: «Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Es nuestro deber crear un ambiente donde nuestros hijos sean nutridos en la fe. No podemos esperar que el mundo les enseñe el camino de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Así que hoy te desafío a evaluar lo que permites en la vida de tus hijos. ¿Estás sembrando semillas de luz y verdad, o permitiendo que la oscuridad eche raíces sin darte cuenta? Es hora de tomar decisiones firmes.
Es hora de asegurarnos de que nuestras familias estén alineadas con la voluntad de Dios. Que nuestro hogar sea un lugar donde la presencia del Señor sea el fundamento de todo. 7 cartas del tarot, tableros de Ouija o artículos de adivinación. Hermanos, esto no es un simple juego o una curiosidad inocente. Estos objetos son herramientas diseñadas específicamente para buscar guía y conocimiento en fuerzas espirituales que no provienen de Dios. Y esto es algo extremadamente peligroso. El uso de estos elementos viola directamente los mandamientos de Dios y abre la puerta a consecuencias espirituales serias. La palabra de Dios es clara y no deja lugar a interpretaciones. En Levítico 26, Dios nos advierte con palabras firmes: pondré mi rostro contra la persona que consulte a médiums y adivinos, y la eliminaré de su pueblo. El mensaje aquí es fuerte y contundente. Buscar sabiduría o dirección en cualquier fuente fuera de Dios es cometer infidelidad espiritual. Significa darle la espalda a aquel que tiene toda la verdad y la vida en sus manos, para alinearse con fuerzas que solo buscan engañar, esclavizar y destruir. Es solo un juego. ¿En serio? Algunas personas pueden decir: es solo un juego, no lo tomamos en serio. Pero déjame advertirte, el enemigo prospera en el engaño. Lo que parece diversión inofensiva a menudo es una puerta abierta a la opresión espiritual. Las cartas del tarot pueden ser vendidas como entretenimiento, pero su propósito real es adivinación. Los tableros de Ouija pueden parecer un pasatiempo, pero su única función es intentar comunicarse con espíritus. Dios nos ha llamado a depender únicamente de Él para obtener dirección y sabiduría. Cuando buscamos respuestas fuera de Dios, estamos cediendo terreno al enemigo, quien siempre usará cualquier oportunidad para apartarnos de la verdad. Así que hoy te pregunto, ¿has permitido en tu casa algo que pueda estar abriendo puertas a influencias espirituales equivocadas? Si la respuesta es sí, es hora de tomar acción. No hay lugar para la adivinación, la brujería o la consulta de espíritus en la vida de un creyente. Es tiempo de romper con todo lo que no glorifica a Dios. Hagamos de nuestro hogar un lugar de santidad, donde solo reine la presencia del Señor. La verdad sobre el tarot y la Ouija no son inofensivos. Vivimos en un mundo donde las cartas del tarot son promocionadas como herramientas de autoconocimiento y los tableros de Ouija se venden como entretenimiento. Pero la realidad es mucho más profunda y peligrosa. Su origen y propósito están arraigados en la adivinación y en prácticas que la Biblia llama una abominación ante Dios. Dios nos advierte claramente en Deuteronomio 18, 10-12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Qué sucede cuando usas estos objetos? Déjame decirlo de forma clara. Cuando utilizas cartas del tarot, la Ouija o cualquier herramienta de adivinación, no estás participando en un simple juego. Estás abriendo la puerta a fuerzas espirituales que son completamente opuestas al Espíritu de Dios. Y estas fuerzas no vienen a traer paz, claridad o luz. Vienen a traer confusión, miedo y esclavitud espiritual. Jesús nos enseñó en Juan 8:44 que el diablo es el padre de la mentira. Esto significa que cualquier intento de obtener guía fuera de Dios solo nos llevará al engaño y la destrucción. El ejemplo de Saúl, buscar fuera de Dios trae consecuencias. En 1 Samuel 28, el rey Saúl se encontraba desesperado por dirección. Dios ya no le respondía, así que, en vez de arrepentirse y buscar a Dios con un corazón sincero, hizo lo impensable. Buscó a una médium para intentar comunicarse con el profeta Samuel. ¿El resultado? No obtuvo claridad, sino confusión. No recibió dirección divina, sino miedo y desesperación. No encontró paz, sino juicio sobre su vida. Lo que parecía ser una solución rápida, se convirtió en su ruina. Este es el destino de aquellos que buscan respuestas en lo oculto en lugar de confiar en el Señor. Es momento de tomar decisiones firmes. Si en tu hogar hay cualquier objeto relacionado con la adivinación, la brujería o la consulta de espíritus, debes actuar de inmediato. No los guardes. No los vendas. No los regales. Deshazte de ellos completamente.
No podemos darle un espacio al enemigo en nuestra vida. Solo Dios es nuestra fuente de verdad, dirección y paz. Hoy es el día de romper con toda práctica que no glorifique a Dios. Hagamos de nuestro hogar un lugar donde reine la luz de Cristo. El destino de Saúl, un recordatorio del peligro de la adivinación. La historia del rey Saúl es una advertencia poderosa para todos nosotros. Cuando él se sintió desesperado por recibir guía, en lugar de buscar a Dios con humildad y arrepentimiento, recurrió a una médium. ¿El resultado? No encontró dirección, sino más desesperación. No recibió respuestas, sino juicio sobre su vida. Su decisión lo llevó a su caída final. Este relato nos deja una lección clara. Cuando buscamos respuestas en fuentes de adivinación, nos alejamos de la protección y provisión de Dios. Dios nos da verdadera sabiduría. Si necesitas guía en tu vida, no recurras a lo oculto. La Biblia nos da una promesa increíble en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no nos deja en la oscuridad. Él nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Juan 16:13. Él nos ha dado su palabra como lámpara para nuestro camino. Salmo 119, 105. El enemigo siempre intenta falsificar lo que Dios ya ha provisto. Satanás no puede crear nada nuevo, solo puede falsificar. Por eso, ofrece tarot, ouija y adivinación como una imitación barata de la verdadera sabiduría y dirección que solo Dios puede dar. Estos métodos prometen conocimiento y control, pero en realidad traen engaño y esclavitud espiritual. La paz y la verdadera sabiduría solo vienen del Señor. Así que te animo hoy. Entrega todas tus dudas, preguntas e incertidumbres a aquel que conoce el final desde el principio. No pongas tu confianza en prácticas que Dios ha prohibido claramente. Confía en Dios completamente. Él es fiel y no te dejará sin respuesta. 8 artefactos culturales con significado espiritual. La palabra de Dios es clara sobre las realidades espirituales detrás de los objetos asociados con prácticas paganas. Muchos no se dan cuenta de que ciertos objetos culturales no son solo historia o arte, sino que tienen una carga espiritual real. 8 artefactos culturales con significado espiritual. La palabra de Dios es clara sobre las realidades espirituales detrás de los objetos asociados con prácticas paganas. Muchos creen que ciertos artículos culturales son solo piezas de historia, arte o tradición, pero tienen una carga espiritual real. En 1 Corintios 10:20, el apóstol Pablo nos advierte: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Los rituales paganos no son neutrales. Esta escritura revela una verdad profunda. Los rituales y prácticas de adoración pagana no son neutrales. A menudo están conectados con fuerzas espirituales demoníacas. Cuando traemos a nuestro hogar objetos que han sido utilizados en rituales, ceremonias o creencias espirituales ajenas a Dios, incluso si es solo como decoración o recuerdo, corremos el riesgo de invitar esas mismas influencias espirituales a nuestra vida. Ejemplos de objetos con carga espiritual. Tal vez pienses que solo es una pieza decorativa, pero considera esto. Máscaras rituales, en muchas culturas, se han utilizado en ceremonias para invocar espíritus. Tótems y estatuillas ancestrales representan guías espirituales o deidades en ciertas creencias. De objetos usados en hechicería o chamanismo, aunque no los uses activamente, su significado espiritual permanece. Tener estos objetos en casa es como dejar una puerta entreabierta. No estás participando directamente en la práctica, pero estás permitiendo su influencia en tu entorno. El error de Acán, un ejemplo bíblico de desobediencia. Un claro ejemplo de este principio lo vemos en Josué 7. Dios le había dado la victoria a Israel en Jericó y les ordenó destruir completamente todo lo relacionado con aquella ciudad pagana. Pero un hombre llamado Acán desobedeció. Tomó algunos objetos y los escondió en su tienda. ¿El resultado? En la presencia de Dios se apartó del campamento de Israel. Del pueblo sufrió una derrota humillante en la batalla siguiente. Acán y su familia pagaron un alto precio por su desobediencia.
Este relato nos enseña que Dios no tolera la mezcla de su pueblo con influencias paganas. Él nos llama a vivir en santidad, separados para Él. Así que hoy te pregunto, ¿tienes en tu hogar objetos que pueden estar comprometiendo tu ambiente espiritual? Si la respuesta es sí, es tiempo de tomar una decisión radical. No guardes, no vendas, no regales nada que tenga un trasfondo espiritual ajeno a Dios. Elimínalo completamente y consagra tu hogar al Señor. Que tu casa sea un lugar de adoración, no de confusión. Es tiempo de actuar y cerrar toda puerta al enemigo. Los objetos consagrados a lo pagano traen consecuencias espirituales. La historia de Acán en Josué 7 es una advertencia seria para todos nosotros. Dios había ordenado que todo lo relacionado con Jericó fuera destruido, porque aquella ciudad estaba consagrada a prácticas paganas. Pero Acán desobedeció. Vio algunos objetos valiosos, los tomó y los escondió en su tienda. Pensó que no era gran cosa, pero para Dios fue un acto de rebelión. ¿Qué sucedió después? Israel sufrió una gran derrota en la batalla. En la presencia de Dios se apartó del pueblo. La familia de Acán sufrió las consecuencias de su pecado. ¿Por qué? Porque aquellos objetos, aunque parecían inofensivos, llevaban un peso espiritual que era incompatible con la santidad de Dios. Los recuerdos y objetos heredados pueden ser una puerta abierta al enemigo. Ahora, traduce esto a tu propia vida. Tal vez viajaste a otro país y trajiste una máscara tallada o una escultura como recuerdo, sin saber que ese objeto fue usado en rituales espirituales. O quizá heredaste una reliquia familiar que tiene raíces en la adoración ancestral. Esos objetos pueden parecer completamente inocentes, pero en el ámbito espiritual pueden ser puntos de acceso para el enemigo. Pueden alterar la paz y la pureza de tu hogar sin que siquiera te des cuenta. La Biblia nos da una advertencia clara en Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Tener estos objetos en casa hace exactamente eso. Abre una brecha en tu protección espiritual. No se trata de rechazar la cultura, sino de priorizar a Cristo. Hermanos, esto no significa que debamos rechazar la cultura, la historia o el arte. Pero nuestra lealtad a Cristo debe estar por encima de cualquier otra cosa. La apreciación cultural es valiosa, pero nunca debe venir a costa de nuestra integridad espiritual. Así que hoy te animo a que reflexiones. ¿Tienes en tu hogar algo que podría estar afectando la atmósfera espiritual de tu casa? Si es así, es hora de actuar. No permitas que nada en tu vida comprometa tu relación con Dios. Es tiempo de limpiar tu hogar y consagrarlo completamente al Señor. Que tu casa sea un lugar de bendición, donde la presencia de Dios reine sin interferencias. El enemigo se esconde en lo que parece inofensivo. El enemigo rara vez se presenta de forma evidente. En su astucia, se oculta en cosas que parecen inofensivas, buscando infiltrarse en nuestras vidas a través del engaño. Por eso, la Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto significa que debemos estar vigilantes. No podemos permitir ninguna brecha en nuestro hogar que le dé al enemigo un punto de entrada. La promesa de protección de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Dios nos ha dado una promesa de seguridad y refugio. El Salmo 91, 1-2 nos asegura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando eliminamos estos objetos de nuestra casa y consagramos nuestro hogar al Señor, estamos creando un santuario espiritual donde su presencia puede habitar libremente y en abundancia. Que esta sea tu declaración hoy. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón, y fui ayudado. Salmo 28, 7. Hoy es un día de limpieza espiritual. Hermanos, mientras nos preparamos para orar, recuerden esto. No estamos solos en esta batalla. Servimos a un Dios que nos ha dado sabiduría, autoridad y poder para vencer. Hoy es un día de limpieza. Hoy es un día para reclamar nuestros hogares como territorios sagrados para la gloria de Dios. Que este sea el día en que renunciemos a todo lo que no glorifica al Señor y abramos nuestras vidas completamente a su presencia.
Que nuestro hogar sea un lugar donde solo reine su luz, su paz y su verdad. Oremos juntos. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones llenos de reverencia y asombro por tu santidad, tu majestad y tu poder incomparable. Señor, tú eres el Alfa y la Omega, el que habita en luz inaccesible, el Dios Todopoderoso. Hoy te adoramos con gratitud desbordante, porque solo tú eres digno de toda alabanza. Hoy, Señor, buscamos tu rostro y clamamos por discernimiento espiritual. Abre nuestros ojos, Padre, para que podamos reconocer cualquier cosa en nuestros hogares, en nuestras vidas o en nuestros corazones que esté en oposición a tu voluntad. Espíritu Santo, afina nuestra sensibilidad. Espíritu Santo, ven y afina nuestra sensibilidad espiritual. Enséñanos a distinguir lo santo de lo profano, a rechazar lo que no te honra y a abrazar la verdad sin compromisos. Tu palabra nos dice que la madurez espiritual viene cuando nos entrenamos para discernir entre el bien y el mal. Hoy pedimos revelación divina para identificar cualquier objeto o influencia oculta que esté impidiendo que tu presencia llene nuestras vidas. Convicción profunda para alinear nuestros corazones completamente con tu verdad. Sabiduría y claridad para reconocer incluso las sutilezas con las que el enemigo intenta infiltrarse en nuestros hogares. Danos valentía para actuar. Padre, cuando tú nos reveles estas cosas, concédenos el valor para actuar sin demora. Que no haya justificaciones mundanas ni compromisos con la oscuridad, sino una determinación firme de caminar en obediencia a ti. Enséñanos tus caminos, oh Dios, y guíanos por la senda recta, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Que cada rincón de nuestro hogar sea un altar de adoración, un lugar donde solo reine tu luz, tu paz y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que esta oración sea el comienzo de una transformación profunda en tu vida y en tu hogar. Oración de consagración y victoria. Señor, danos la fuerza para actuar con determinación. Que no nos detengan los lazos emocionales, la presión social o el temor a lo que otros piensen. Si algo no te glorifica, ayúdanos a removerlo y destruirlo sin vacilación. Que podamos caminar en obediencia audaz, confiando en que tú estás con nosotros y que jamás nos abandonarás. Consagramos nuestros hogares a ti, Señor. Hoy, dedicamos cada rincón de nuestras casas a ti. Límpialas, purifícalas y llénalas de tu paz y santidad. Crea en nosotros corazones puros y renueva en nosotros un espíritu firme y decidido a seguirte sin compromisos. Declaramos que nuestros hogares serán santuarios de tu presencia, lugares donde tu gloria habita y donde las tinieblas no tienen cabida. Oramos por protección y victoria espiritual. Padre, también clamamos por tu divina protección mientras nos posicionamos firmemente contra las fuerzas de la oscuridad. Confiamos en tu promesa de guardarnos y fortalecernos frente a los ataques del enemigo. En el poderoso nombre de Jesús, reprendemos toda obra del maligno. Declaramos victoria, porque tú, Señor, eres fiel. Echamos fuera todo miedo y ansiedad. Rechazamos toda ansiedad, temor o duda, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos a caminar con valentía, confiando en que tú peleas nuestras batallas en los ámbitos espirituales. Que nuestra fe permanezca firme. Que nuestra casa esté completamente consagrada a ti. Y que tu gloria llene nuestras vidas sin medida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que esta oración marque un nuevo comienzo en tu hogar y en tu vida. Oramos en el poderoso y majestuoso nombre de Jesús. Señor, en el nombre poderoso e incomparable de Jesucristo, te presentamos esta oración. Amén. Si estás en acuerdo con esta oración, escribe en los comentarios. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, Señor, santifica mi hogar y mi corazón para tu gloria. Declaremos esto juntos, como un solo cuerpo, unidos en fe y propósito. Antes de irte, haz que este mensaje llegue a más personas. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, dale like para que más personas lo vean. Suscríbete para recibir más enseñanzas y oraciones poderosas. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Dios te bendiga grandemente.